Y a continuación voy a dar entrada al siguiente mesa redonda, que es mesa redonda y testimonio, porque vamos a compartir esta siguiente media con dos profesores, dos personas, padres de familia, cada uno de ellos en una ciudad de España distinta, que desarrollan su actividad profesional en el mundo de la docencia y que van a dar un testimonio real y concreto de la práctica de la transmisión de la fe en el aula. La fe no es algo que se deja en casa cuando uno sale de su casa por las mañanas, sino que es consustancial a su vida. De manera que yo le doy paso a José Izaguirre y él va a ser quien va a presentar a nuestros dos ponentes de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla que da comienzo ahora, a este encuentro, más que charla. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, un breve apunte. En el folleto yo aparezco como responsable de juventud de la diócesis de Bilbao, pero no soy el responsable de cosas. Trabajo en el área de juventud, pero luego junto a otros compañeros también. Formo parte de un equipo más amplio. Bueno, dicho lo cual, voy a proceder a presentar a los ponentes. Un segundo, porque necesito acceder. Aquí está, vale. La charla de esta tarde, o el encuentro de esta tarde, el título es La práctica de la transmisión de la fe en el aula, y para ello contamos con Pablo López y con José Manuel Roas, ¿vale? Ambos profesores. Voy a daros algunos datos de cada uno de ellos. Voy a proceder con Pablo. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Tiene la licenciatura en Pedagogía también por la Universidad de Salamanca. Es bachillerato en Teología, algo que tenemos en común él y yo también lo soy. En la actualidad está a punto de terminar la licenciatura en Teología Fundamental. Bueno, desde hace varias décadas es profesor de secundaria impartiendo las asignaturas de filosofía. Este curso también está dando la asignatura de metafísica en el Centro de Estudios Teológicos, es miembro activo de Provida, ha sido secretario de Ecumenismo en la diócesis de Valladolid, ha organizado y dirigido un programa de filosofía en Radio María y, bueno, ha participado en numerosos congresos de filosofía, de pedagogía y de teología. También ha participado en distintas iniciativas de evangelización y tiene algunos libros escritos acerca de filosofía, pedagogía y bioética. Si me he dejado algún dato, bueno, podéis complementar al finalizar la presentación. Y finalmente José Manuel Roas es profesor también de Geografía e Historia en un instituto de Sevilla, padre también de 5 hijos y muy aficionado al deporte. Aficionado a participar en maratones. Algunos nos atrevemos de momento con las medias maratones, ya veremos más adelante. Voy a destacar también una cita de una entrevista que le hicieron a José Manuel hace poquito, en la que habla precisamente sobre el mundo de la educación. Y dice, mis alumnos son gente encantadora. Y eso que se debate de que la educación en España tenga un nivel más alto o más bajo me parece bien, pero observo que lo que necesitan los jóvenes son referentes. Los alumnos no necesitan tanta geografía ni tanta historia, necesitan saber para qué viven, recuperar la ilusión, necesitan referentes. Bueno, pues procedo a dar la palabra a los ponentes. Pablo, cuando quieras, bienvenido de nuevo y todos estaremos encantados de escuchar. Bien, pues ante todo, muchísimas gracias a ti, José, y a todos los que me estés escuchando. Debo reconocer que es la primera vez que doy una charla, conferencia, un testimonio por este canal, por esta vía que ahora ya se ha puesto tan de moda y que es tan necesaria. De manera, bueno, que en ese sentido me podéis considerar novato.
pero espero hacerlo lo mejor posible para dar el mejor servicio y para gloria de Dios, que ya sabéis que es lo que ante todo tenemos que hacer todos nosotros. Y puesto que a continuación voy a pasar a leer un texto que tengo preparado, quiero ante todo de un modo más espontáneo y sobre todo para aquellos que en un momento dado puedan sentirse un poquito tal vez desorientados, pero que no, por la serie de precisiones que voy a intentar compartir. Sí quiero dejar muy claro cuál es el sentido de lo esencial que quiero compartir desde mi punto de vista y desde mi experiencia de estos años de docencia, que todavía espero que sean muchos, porque para mí la docencia en general es una vocación de vida. Más en particular, una vocación de enseñar a filosofar, a ser filósofo, a buscar las razones más profundas de la existencia. Y en un tercer momento también siento que mi vocación es no solo genéricamente educativa, pedagógica y además dentro del área de la filosofía, sino más especialmente yo me identifico como cristiano educador, como educador cristiano, en líneas generales. Esa es digamos, lo que puedo aportar como presentación, además de lo que amablemente ha dicho José. Digo que el núcleo de lo que yo quiero transmitir es lo siguiente. Y obviamente luego en el turno de preguntas pues podéis criticar, rebatir o pedir aclaraciones si lo veis oportuno. Para mí, en sentido propio, porque muchas de las ideas se pueden exponer en un sentido preciso, propio, o en un sentido laxo, amplio, más o menos convencional, pero en un sentido propio y exacto, y a pesar del título de esta reunión, el ser humano no es capaz de transmitir la fe, puesto que la fe cristiana, no hablamos de otro tipo de fe, en realidad el ser humano en general continuamente está haciendo actos de fe, tiene fe en que va a seguir viviendo ese día, hace planes para una semana, para un mes, para un año, porque tiene fe, confianza en que se van a dar una serie de circunstancias a través de las cuales pues, se va a desarrollar su vida. Pero si hablamos de fe cristiana, hemos de reconocer que como todo lo que es fundamentalmente cristiano es un don de Dios y los dones de Dios, las gracias, solo las da Dios. Es el Espíritu Santo el que transmite la fe cristiana, la esperanza cristiana y el amor cristiano. Por ello, creo que si buscamos un mínimo de precisión y no nos dejamos llevar por ciertas expresiones que pueden tener su sentido, yo no digo que no tengan su porqué, pero si queremos ser realmente precisos, y los educadores tenemos que manifestar cierta precisión en el uso del lenguaje, en nuestras propuestas, pues hemos de reconocer que la fe es un don de Dios y, por tanto, nosotros propiamente no la transmitimos. Ahora bien, lo que sí podemos y debemos hacer los educadores cristianos es transmitir una humanización y, como yo digo, una racionalización creciente que hoy, más que nunca, yo por lo menos echo en falta. Estamos atravesando unos tiempos en los que, aunque la especie humana siempre es la del Homo sapiens y por tanto siempre tengamos esa facultad de racionalidad que nos distingue respecto de otros animales, sin embargo su desarrollo realmente ponderado, armónico, profundo, que vaya más allá de lo superficial, de lo parcial, de lo convencional, todo eso está siendo víctima de una terrible agresión. Y aunque es cierto que los cristianos, por supuesto, no tenemos ni mucho menos la exclusiva de la racionalización, sí que tenemos un especial empeño y una especial responsabilidad para que lo que otros están descuidando desde otros credos o desde otras perspectivas, que es precisamente la educación para una racionalidad profunda, nosotros eso lo tenemos que cuidar muchísimo más. Os pongo un ejemplo. La defensa de la vida, y ya en la presentación pues ha quedado patente mi compromiso con la defensa de la vida humana desde el principio hasta el final, la vida natural humana. Ese es un valor, la defensa de la vida de todo ser humano, que no es exclusivamente religioso ni exclusivamente cristiano. Sin embargo, el hecho es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces los cristianos, sobre todo los cristianos católicos, nos quedamos solos
en la defensa de este gran valor, valor fundamental. Bueno, pues algo así, tristemente, está ocurriendo con la defensa de la racionalidad, en sentido amplio, profundo, equilibrado, armonioso. Muchas veces los cristianos que más o menos nos tomamos en serio nuestra identidad cristiana y además nos dedicamos a la educación, nos estamos quedando, no sé si decir solos, pero porque hasta podría tomarse como una presunción, pero no nos vemos muy acompañados, podemos decir, a la hora de formar al ser humano en toda su globalidad, en toda su hondura, en toda su racionalidad. Por eso este es el núcleo de lo que yo quiero proponer en este encuentro. Que si bien es cierto que los seres humanos no podemos transmitir la gracia de la fe cristiana, los cristianos no podemos transmitirla, sí podemos preparar, podemos, digamos, como Juan el Bautista, ir dando una serie de pasos para que cuando Dios lo establezca y cuando cada alma se abra a Dios, pues haya ese feliz encuentro entre la persona y Dios en el Espíritu Santo. Eso es lo que ante todo quiero decir. Y ya, pues para dar una mayor precisión a lo que ya he adelantado, pues paso a leer este texto que he preparado. Amablemente me han invitado a desarrollar en este congreso sobre educación cristiana el título de La transmisión de la fe en el aula. Y pese a mis advertencias sobre lo inadecuado de tal fórmula, la invitación se me ha renovado en los mismos términos. No hay problema. Cumplo con el encargo explicando por partes el sentido de la propuesta inicial y después el porqué de mi fórmula alternativa. Mi fórmula alternativa, y la que quiero que conste como título de mi presentación, es la transmisión de racionalidad y amor en el aula. La transmisión de la racionalidad y del amor en el aula. Entiendo que la intención de fondo de la propuesta que se me ha hecho es la de perfilar cómo hacer presente y atractivo el Evangelio en las relaciones interpersonales surgidas en todo el ambiente o el ámbito escolar y su entorno. La escuela, el colegio, el instituto, la universidad es mucho más que ese edificio o que ese conjunto de 4 paredes en las que nos solemos encontrar profesores y alumnos. Es mucho más amplio. Y sobre todo luego me referí a ello. Asumo también el enfoque práctico de esta cuestión. Por ello, luego intentaré también compartir algunas experiencias. Y si me dejara algo de esto en el tintero, amablemente me la pueden requerir. Entonces, yendo por partes después de esta breve introducción, me planteo esta primera pregunta que comparto. ¿Qué es transmitir la fe cristiana? La idea de transmisión de la fe inmediatamente evoca la idea de que la transmisión de la fe es la misión propia de los que tenemos la fe cristiana. Es la misión cristiana por excelencia, la transmisión de la fe. Los misioneros son destacados transmisores. La Iglesia se define como apostólica precisamente por tal envío divino iniciado en Cristo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 3:1. En Cristo y en sus apóstoles. La apostolicidad de toda la Iglesia y de todo cristiano radica en su fidelidad a una verdad revelada que le ha sido transmitida y que debe transmitir. La divina revelación es la transmisión progresiva que Dios hace de su mensaje universal de salvación y de sí mismo. Ya sabemos que Dios se revela a sí mismo, no solo una serie de ideas o de verdades ajenas a sí mismo o sobre el cosmos. Dios nos revela mucho sobre el conjunto de la creación, sobre nosotros mismos, los seres humanos, y también y sobre todo sobre sí mismo. Mediante la tradición apostólica, y fijémonos en que la idea de tradición y de transmisión son análogas, son equivalentes. Nosotros no podemos transmitir cristianamente algo si no lo hacemos insertos en esa gran transmisión que nos precede y de la que hemos bebido y de la que nos hemos nutrido, esa gran transmisión que llamamos tradición. Entonces, cuando transmitimos el mensaje y el amor cristianos, lo que estamos haciendo es ser eslabones dentro de esa larga
tradición que en clave netamente cristiana tiene ya más de 2000 años y que incluso se remonta milenios atrás, desde que Dios creara al pueblo judío para preparar la llegada del gran maestro, del gran educador, que es Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Entonces, la transmisión de la fe es la misión inserta en la tradición de la fe revelada. Así unimos transmisión, tradición, revelación. La tradición misma, con su núcleo bíblico, es transmisión, es la gran transmisión. La vocación universal de los cristianos es la misión de vivir y compartir dicha tradición apostólica que anima a toda la Iglesia. Tal transmisión es comunicación de verdad y de gracia para una comunión de santidad que conduce a la vida eterna. Nosotros no transmitimos simplemente una serie de verdades interesantes, profundas, agudas, pues para los años o décadas que vayamos a vivir sobre esta tierra. Al fin y al cabo, incluso una vida muy longeva de 90 y tantos años, pues no deja de ser breve. Nuestra mirada apunta hacia la eternidad. Eso nunca lo hemos de olvidar los cristianos. Lo cual no es ningún escapismo, no es olvidar que hay que tener los pies bien asentados en la tierra. Simplemente es una justa jerarquización de lo que es más importante. Dios es el más importante, Dios es eterno y Él nos ha invitado a esa eternidad que en cierto modo ya se ha iniciado una vez que tenemos la gracia de Dios en nuestras almas, pero que se desplegará en plenitud después de este itinerario, de esta peregrinación. Y esa perspectiva escatológica no puede faltar nunca al educador cristiano, o de lo contrario, pues estaremos perdiendo la sal de nuestro mensaje y nos estaremos equiparando a cualquier otra propuesta meramente mundana y materialista. La fe cristiana es, como todo lo cristiano, una armoniosa unidad de generosa iniciativa divina y de libre acogida humana. Entonces, aunque yo estoy insistiendo en que la fe, ante todo, es un don de Dios, y esto pues está en los manuales de teología, está revelado en la Biblia, pero pienso que todos los cristianos lo hemos podido experimentar, lo tengamos más o menos consciente, sobre todo aquellos que tienen más consciente la experiencia de una conversión, Tal vez quienes no han tenido, digamos, nunca un alejamiento y un regreso así muy pronunciado al Señor, esta idea de la gracia puede que no les quede tan clara, aunque obviamente no la pueden negar. Ahora, más que una fe entendida como mera vivencia subjetiva, comunicamos y compartimos a Jesús en su plenitud humana y divina. Injertados en la Iglesia, transmitimos no solo fe, sino también esperanza y amor en torno a Jesucristo, unido a Dios Padre y al Espíritu Santo. Esto es importante. Aunque tal vez por brevedad del lenguaje solemos hablar casi unilateralmente de transmitir la fe, no nos olvidemos que la vida cristiana no consiste solo en fe. Consiste también, si nos referimos a las virtudes teologales, también a la esperanza y también y sobre todo al amor. Y un amor que no es meramente un acto natural, es un acto que en Cristo adquiere una relevancia sobrenatural. Es un acto que es humano, pero al mismo tiempo es divino, porque es el Espíritu Santo actuando en nosotros, impulsándonos a una confianza, a una esperanza y a un amor sobrenaturales. Así pues, se trata de una transmisión que es don recibido y misión compartida de comunicar una universal comunión fraterna como hijos de Dios por el Hijo de Dios. Lo transmitido es mucho más que fe, aunque la fe, cual puerta de entrada, represente el conjunto de verdad y de gracias sanadoras y santificadoras. De este modo, según el modelo de Dios encarnado plenamente divino y perfectamente humano, transmitimos el pleno humanismo y la perfecta filiación divina. Claro, esto uno, por muy santo que pueda ser, uno solo no lo puede hacer. Lo ha de hacer en el seno de la comunión de la Iglesia, y no solo de la Iglesia terrena y actual, sino en el seno de la Iglesia de todos los siglos sobre la tierra, unidos también en oración a la Iglesia purgante y también y sobre todo a la Iglesia celeste, a la que ya goza de la visión directa de Dios. Una segunda pregunta que os propongo. ¿Qué representa el aula? Hasta ahora hemos hablado, después de esa introducción, de qué significa transmitir la fe cristiana.
Ahora, puesto que el título nos invita a reflexionar sobre el hecho del aula, nos planteamos qué es el aula, qué representa el aula. El aula representa el espacio y el tiempo compartidos por un grupo escolar con su equipo docente en el contexto de un centro educativo, así, dicho brevemente. Y yo creo que como además de esto tenemos todos experiencia, yo tengo algo más escrito, pero seguro que estáis de acuerdo en que me salte el resto de explicaciones de lo que es un aula. Pero merecía la pena reflexionar sobre ello. Otra pregunta, esta tiene mucho más calado que la anterior. ¿Cabe transmitir la fe en el aula? Ya llegamos al meollo de la cuestión, ¿no? Incluso un poquito polémica. En sentido estricto, lo he dicho en mi introducción, un ser humano no es capaz de transmitir un don divino como la fe cristiana. Seamos humildes y realistas. La fe cristiana es mucho más que una serie de contenidos que exponer con nitidez y persuasión. La fe revelada por Cristo es irreductible a una simple doctrina, a un mero sentimiento o a un fenómeno histórico-cultural. No es una creación humana. Sí comporta una profunda experiencia de completa humanidad y de filiación divina. La fe o confianza cristiana la otorga y transmite Dios mismo en su persona del Espíritu Santo, por los méritos de Cristo y por voluntad amorosa del Padre. La fe cristiana es una virtud teologal. Es concedida por gracia sobrenatural y acogida en libertad para una mayor libertad y una progresiva santificación hacia la salvación eterna. En un sentido laxo, se dice que los cristianos transmitimos la fe, ya sea en evangelizaciones, en familia o en centros educativos o eclesiales, a ser posible con la ayuda de la cristianización de las culturas. Esto es muy importante. Insistamos, sin embargo, en que en sentido propio los humanos somos incapaces de transmitir por nosotros mismos dones divinos como la fe, la esperanza y el amor cristianos. No obstante, en un mero sentido de causa auxiliar, podemos colaborar. En un sentido de causa auxiliar y subalterna, podemos asumir una participación en dicha transmisión o comunicación. Y además, aunque yo mismo digo que es subalterna o es auxiliar, suele ser necesaria, ya conocemos esa frase de San Agustín de que Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Y ahí, aunque la fórmula sea en singular, se incluye al conjunto de la comunidad. Los cristianos podemos y debemos mostrar con palabras y obras de fe la fe que nos vivifica. Es una fe plena de esperanza, una fe prioritaria en el amor a Dios, en Dios que es amor, amor encarnado, resucitado y sanador. Así pues, en el aula y en todo su entorno, nuestra vida cristiana no dejará de mostrar un amor filial y fraterno como el de Cristo y movido por el Espíritu Santo. Esto no significa que necesaria o habitualmente este testimonio de personal vida santa y madurada haya de expresarse en modo de predicación. En el aula no se predica, ni se proclama el Evangelio, al menos en un aula de lo que es habitual en la mayoría de los centros españoles, ¿no? Desde luego, no en un aula de un centro que no sea confesional. Y de todas maneras, si alguien me dice, bueno, ¿y en un centro confesional? Bueno, hay muchos tipos de centros confesionales, pero digamos en un centro confesional modelo o teóricamente modélico, donde, si no todos, la gran mayoría de los chicos pues vienen de familias cristianas y ya tienen cierta fe, aunque obviamente tenga que desarrollarse y madurar. Bueno, si ellos ya tienen fe cristiana, pues ya no hay que transmitirles la fe cristiana. Habrá que transmitirle pues cierta racionalización, conocimientos, habrá que dar buen ejemplo de vida coherente, pero no es el profesor de física, de química o de filosofía el que tiene que transmitir a un chico cristiano la fe cristiana. Tal vez el chico cristiano tenga más fe que el profesor y algo le tenga que ayudar en eso. Y en otro caso, en la mayoría de los casos donde estamos en centros no confesionales, pues en principio hay que respetar una cierta imparcialidad, digamos que ahí cada profesor no ha de ir a intentar, digamos, transmitir, aunque sea de buenas maneras, sin imposiciones, digamos, un tipo de credo, porque ni a esos alumnos ni a los padres de esos alumnos les va a apetecer que el aula se convierta en
en un campo de muchas veces de enfrentamiento entre diferentes credos religiosos o antirreligiosos. Bien, estoy precisando que los cristianos propiamente no transmitimos la fe en Cristo, mientras que sí podemos y debemos transmitir una racionalidad humanizadora que nos abra a la sabiduría revelada, que nos prepare para que cuando Dios lo estime oportuno y el alma se abra, haya ese encuentro entre Dios y el alma. Nosotros no tenemos que entrometernos en ese encuentro, tenemos que facilitarlo y por lo menos no ser estorbo, no ser piedra de escándalo para que haya ese encuentro, especialmente en el aula. Pero esto que estoy diciendo incluso vale también para una evangelización abierta, un anuncio explícito en la calle o donde sea, donde lo que hace el evangelizador propiamente es hacer como una especie de presentador, ¿no? Como cuando presentamos un amigo a otro amigo. Mira, Paco, te presento a María. María, te presento a Paco. Y resulta que al cabo de un tiempo, pues María y Paco se hacen novios y luego se casan y te invitan a su boda y al bautizo de los hijos. Entonces, tú no los has unido a ellos, simplemente hiciste de presentador, incluso pudiste decirle a Paco que María era muy maja y que tiene tales virtudes, o a María le pudiste decir una palabra oportuna sobre lo bueno que era Paco, pero luego ellos son los que se tienen que encontrar, enamorar y unir. Nosotros somos meros presentadores, lo cual ni es lo principal, pero tampoco le quiero quitar la importancia que tiene, porque nosotros debemos contribuir a que haya ese encuentro. Y en el aula con un especial tacto, mayor tacto que en cualquier otro ambiente. Entre otros casos, entre otros motivos, porque en muchos casos se trata de menores de edad, ¿no? No estamos hablando tal vez de un seminario de doctorado en una universidad, donde, bueno, ya somos adultos, maduros, y, bueno, pues se puede entrar un poco más en presentar los propios credos con una cierta racionalización de base. Bien, voy saltando porque veo que tengo ya el tiempo bastante limitado y habrá que dar también espacio luego a preguntas. Comparto otra pregunta. ¿Qué hemos de transmitir en el aula? Pues la respuesta breve es que debemos transmitir racionalidad y amor crecientes. Todo el mundo puede venir ya con su cierto grado de racionalidad, con su formación previa, su inteligencia natural y, por supuesto, con sus experiencias de afecto, con sus amores. Entonces, nosotros no es que tengamos que partir de cero, ni mucho menos. Tenemos que ser también en esto muy modestos. Pero sí podemos contribuir a agilizar, como si fuéramos entrenadores deportivos, a que esa racionalidad que ya existe y ese afecto, ese amor que ya existe, pues se pueda ver agigantado, si puede ser, o por lo menos aumentado. Esa es la respuesta principal que yo quiero proponer. Me tengo que saltar mucho más, confío en que luego pues habrá lugar para las preguntas. Sí quiero exponer o dar una rápida respuesta a esta otra pregunta, mi sexta pregunta. ¿Cómo educar cristianamente en general y en el sistema escolar? Bueno, pues supongo que no seré muy original al decir que lo primero que tenemos que hacer para educar cristianamente es dar un buen ejemplo. Nuestro queridísimo San José, pues no es que no pronunciara palabras, seguro que no era mudo, pero no constan de él ninguna palabra, al menos desde la Biblia. Y sin embargo, qué gran ejemplo, qué gran educador es de todos nosotros los cristianos. Pues el educador, antes de ser un gran predicador, como lo pudo ser, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, tenemos que ser, como se suele decir, fray ejemplo, ¿no? Como ese San José que calladamente, con su prudencia, con su meditación, con su apertura a Dios, va dando un buen ejemplo de amor a Cristo. Conclusiones. Ni más que conclusiones, una serie de propósitos que os propongo. La primera conclusión o propuesta es que los educadores cristianos debemos estar en continua formación y educación cristianas, profundizando en nuestra conversión purificadora, a los pies del Divino Maestro, aprendiendo de la obra de Dios en los santos de la Iglesia y con la base diaria de las Escrituras meditadas. Cada día leer un poco la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. La segunda, son tres, la segunda es que hemos de orar con constancia por la sabiduría y la santificación de nuestros alumnos y compañeros docentes, pasados, presentes y futuros, así como por las autoridades educativas y las familias de los educandos.
Y la tercera, pero no menos importante, es que si bien es obra del Espíritu Santo el transmitir la fe cristiana, nosotros podemos aportar mucho afinando la racionalidad en multitud de áreas curriculares y extracurriculares, dando ejemplo de lógica, sensatez y amor por la verdad. Y desde el amor por la verdad podemos ir introduciendo en la verdad del amor, que es Dios encarnado en Cristo. Y ya, justo antes de acabar, quiero advertir que lo que yo propongo, desde luego, no puede malentenderse ni como un racionalismo, por supuesto tampoco como un fideísmo, eso ya lo he descartado desde el principio, y tampoco como una especie de emotivismo por el hecho de que he ensalzado tanto la virtud teologal del amor cristiano, sino que lo que necesitamos vivir y transmitir en el aula y fuera del aula es una ejemplaridad en nuestro empleo de la razón, de la racionalidad más profunda, amplia y contemplativa, en nuestra vida de confianza en Dios, en la providencia, sobre todo en estos tiempos tan aciagos, tan terribles, y también en el amor que es el santo y seña de los cristianos. Nada más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias, Pablo. Estamos teniendo algún problema técnico para la conexión con el siguiente ponente, entonces voy a avanzarte algunas de las preguntas que ya nos han llegado, ¿de acuerdo? Perfecto. Voy con la primera. ¿Qué considera usted que podemos hacer para evitar caer en la tibieza en la que estamos instalados los católicos en España? Bueno, pues puedo insistir en los consejos que son muy válidos y necesarios y que habitualmente se dan, como el de no abandonar la oración, aunque es una oración pues muy básica, de simples jaculatorias, bien, no desconectar de los sacramentos y sobre todo revisar cómo estamos viviendo los sacramentos, sobre todo el de la confesión, que es fundamental, hay que confesarse con frecuencia, asistir a la Santa Misa pues con regularidad y con cierto fervor, pero claro, la pregunta precisamente va en el sentido de, bueno, ¿y qué nos falta? Porque muchas de estas personas pues pueden decir, pues yo oro todos los días, todavía hay muchísimos millones de personas que en España oran a diario, fenomenal, pues todavía hay muchísima gente que a pesar de las restricciones, siempre que puede acude a la Santa Misa. Pero ¿qué es lo que yo veo que falta incluso en personas consideradas cristianas practicantes? Pues sí, la lectura de la Biblia, lo he dicho. Tenemos que tener la Biblia fuera de nuestra estantería, la tenemos que tener aquí encima de la mesa, a abrirla, no tenerle miedo y encontrarnos con el Señor en ella. Y sobre todo si ya tenemos una cierta formación y un cierto hábito de lectura, pues eso es necesario. Y el otro consejo que doy, y este todavía le va a costar aún más a la gente, lo digo por experiencia, porque yo continuamente estoy a todo el que me conoce animándole a que lea la Biblia, y mi experiencia, ojalá que otros tengan una experiencia mucho más positiva, mi experiencia es que el cristiano católico, por muy practicante que sea, generalmente, salvo excepciones, apenas lee la Biblia. Y todavía más difícil es, últimamente, y esto sirve para superar la tibieza, que nos atrevamos a evangelizar. Porque a pesar de que a alguno le haya podido dar la impresión de que, por lo que he dicho sobre todo el tacto y el cuidado y el máximo respeto que hay que tener dentro del aula, puede pensar que yo soy de los que, no sé, me conformo con una evangelización, como dicen algunos, indirecta. No, fuera, en el aula soy el más respetuoso del mundo y en ciertos ámbitos, cuando hay por medio menores o personas que ya nos han dado a entender que no quieren oírnos nada del evangelio, bueno, pues hay que ser respetuoso y realista. Pero allá donde haya la más mínima posibilidad, desde el momento en que vas a comprar un periódico al kiosco o que te encuentras con un viejo amigo, siempre que se pueda hay que traer a los labios el nombre de Jesús y anunciarle a todo el mundo. Es decir, en definitiva, que leamos la Biblia y que de verdad salgamos a evangelizar. Y evangelizar no es hacer cualquier labor apostólica. Es decir, dar una catequesis a alguien que ya cree es una labor maravillosa que debe hacerse, pero eso no es evangelizar. Toda la labor que hacen generalmente nuestros queridos sacerdotes, obispos y
y diáconos, eso es pastoral, eso es atender sacramentalmente o con predicaciones a los que ya tienen fe y acuden a ellos. Pero evangelizar es, eso lo dice el Evangelio, buena nueva. No es novedad para quien ya la acepta. Entonces, hay millones de ateos, millones de personas agnósticas, millones de personas de otras religiones, millones de personas que fueron cristianos y se han alejado y que están esperando que tú y que yo les digamos, respeto lo que tú piensas hasta ahora, pero permíteme decirte que Dios es amor y que Jesucristo ha dado su vida por ti. Si no empezamos a evangelizar con la formación que nos da la Biblia, no vamos a salir de la tibieza. Es más, nos vamos a hacer cada vez más tibios. Tengo otras preguntas por aquí. Dice, bueno, esta es súper concreta, supongo que quien la hace habla de su propia experiencia. ¿Cómo aumentar la fe a una adolescente con amigos que no han sido criados en la fe y que se dicen ateos? ¿Cómo aumentar la fe? ¿Has dicho? ¿Cómo aumentar la fe a una adolescente con amigos que no han sido criados en la fe y que se dicen ateos? Ya, pues la verdad es que habría que conocer y hablar con ese adolescente en concreto, habría que intentar encontrarse, tomar un café o un refresco con esos otros chicos, porque también hay que saber que muchas veces las personas que se dicen ateas pueden quererte decir otra cosa. La palabra atea o ateo, sea por incultura o sea por, no sé, pues por superficialidad incluso. Entonces, necesitamos un diagnóstico. Hay muchas personas que incluso te dicen que son ateas y en realidad es que no conocen la palabra, por ejemplo, agnóstico y en realidad su posición es la de agnóstico. Bueno, que habría que conocer cada caso, hacer un diagnóstico, pero a ver, en líneas muy genéricas, bueno, pues no sé, racionalizar, explicar, eso a mí me parece muy importante. Yo ayer se lo decía, yo ayer estuve evangelizando en la calle, como gracias a Dios puedo hacer todos los fines de semana, y le decía a una persona que ante todo había que saber, no solamente había que tener una gran pasión por ser cristiano y católico, hay que comprender por qué somos cristianos y católicos. Entonces, a ese adolescente hay que explicarle no solo en qué consiste ser cristiano y católico, sino por qué lo somos y por qué es preferible ser cristiano católico. Pero por no extenderme en la pregunta, yo digo qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista, pero no lo voy a desarrollar a menos que alguien me lo pregunte. Y me gustaría que me lo preguntaran. ¿Por qué somos cristianos católicos y no pentecostales, presbiterianos, chiíes, judíos, ateos, lo que sea? Hay razones para ello, sí. Bueno, pues ya que estás, ¿por qué no exponerlas? Bueno, pues muy bien, vale, brevemente. La razón de por qué somos cristianos católicos es, para empezar, porque el mensaje cristiano, que tiene su culminación en su versión católica, bueno, luego eso habría que matizarlo, es el más bello. Y a veces tenemos problemas con aproximarnos a una verdad, a una realidad que nos puede parecer más o menos abstrusa o compleja. Pero a lo que todos somos generalmente más sensibles es a la belleza, a la belleza. Entonces, como yo le dije una vez a un chico cerca de Bilbao que decía que no me quería escuchar en una evangelización porque decía que era satánico. Y además me enseñó ¿cómo se dice? Y justo fue en Bilbao, qué casualidad. Un tatuaje, sí, cerca de Bilbao, sí. ¿No hay una ciudad turística que se llama Sopelana? Sí, está cerca de la costa, sí. Sí, pues ahí fue. Entonces me enseñó un tatuaje, que no me salía la palabra, de una cruz invertida, o sea, que no era un farol. Y le dije, de acuerdo, digo, yo respeto lo que tú pienses, pero escúchame solamente esto. Te voy a mostrar en breve que el mensaje cristiano es el más bello. Y si tú aceptas eso, después lo único que te queda es ver que eso que es tan bello además es verdad. Entonces le dije, y os digo a vosotros, el mensaje de Cristo, que es el mismo Cristo, es el más bello porque consiste en pocas palabras en que hemos sido creados todos los seres humanos por amor y para un amor eterno. Y como prueba de ello, el mismo que nos ha creado por amor, para demostrarnos su amor, se ha hecho
totalmente cercano a nosotros. El amor se demuestra en cercanía, en sacrificio por el amado. Bueno, pues eso es el mensaje de Cristo, que Dios nos quiere tanto, que nos ha creado por amor y por amor se ha hecho uno de nosotros, ha muerto y resucitado por nosotros y nos habilita, nos espera para una vida eterna de amor con todos nuestros seres queridos. Y le dije a este chico, ¿conoces algún mensaje más bello que este? Dejamos aparte si es verdad o no. Y me dijo, pues es verdad, que es el más bello. Y eso lo he ido probando con muchas personas y en general, bueno, no recuerdo a nadie que me haya escuchado un mínimo, no recuerdo a nadie que me haya dicho que no es el mensaje más bello. Y luego, pues, ¿por qué somos católicos y no de otra rama cristiana? Y cuando digo católicos, sí, incluía a los ortodoxos, porque los cristianos orientales, ortodoxos orientales, salvo en algunas cuestiones que no es que sean menores, pues en general en el núcleo somos lo mismo, los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos, ¿no? De hecho, aquí atrás tengo un icono de tipo bizantino ruso, ¿no? Pues porque somos lo mismo en el fondo. Y con los queridos hermanos protestantes, pues hombre, sí es verdad que tenemos mucho en común. En el fondo somos la misma religión, la cristiana, pero ahí sí que hay muchas diferencias. Y ahí sí que conviene decir por qué somos cristianos católicos de una iglesia apostólica, sea la ortodoxa o la católica, y por qué no de cualquiera de las miles de confesiones protestantes. Y lo digo yo que tengo mi espíritu ecuménico, creo. Pero digamos que lo que aporta Cristo a la humanidad es precisamente la encarnación, que Dios se hace carne, se hace hombre. Y bueno, la encarnación se vive en plenitud en la Iglesia católica, incluso un poco más que en la Iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Bueno, pues por redondear la respuesta, por el Corpus Christi, porque nosotros no solamente creemos que Dios se ha encarnado, sino que además ese Dios encarnado se ha quedado plenamente encarnado entre nosotros. Esa es la plenitud del amor encarnado. Me parece una razón contundente para preferir ser cristiano, católico, antes que cualquier otra opción. De acuerdo, muchas gracias, Pablo. Me informan de que vamos a poder conectar ya con José Manuel Roas. Aquí lo tenemos. Verle, perdón, eso es, no vamos a poder verle, únicamente oírle. ¿Vale? José Manuel, bienvenido. ¿Nos oyes bien? José Manuel, buenas tardes, ¿nos oyes? Bueno, Pablo, vamos a continuar con algunas de las preguntas que nos han quedado en el tintero. ¿Me oyes bien, no, Pablo? Sí, perfecto. Sí, de acuerdo. Pues vamos a continuar con algunas de las preguntas. Esta es sencilla. ¿Conocen tus alumnos tu labor evangelizadora? Y si la conocen, ¿qué opinan de ella? Yo tengo muchos alumnos, tengo como 200 alumnos este año. No todos saben todo de mí, evidentemente. A ver, muchos alumnos sí. Muchísimos alumnos sí. Sobre todo los que más lo conocen son los exalumnos, que por cierto eso es lo que me había dejado en el tintero. Alguna experiencia práctica. A ver, a mí me pasa como creo que a muchos otros profesores, ¿no? Sobre todo en clases, en asignaturas de una sola clase a la semana, como es el caso de la asignatura de valores éticos, que en 3 de los 4 cursos de la ESO pues tienen una sola hora a la semana. Entonces, se da el caso, aunque pueda ser algo triste, de alumnos que, bueno, pasan por tus clases y bueno, pues aprenden algo, se forman en algo, pero tampoco, digamos, sintonizan mucho contigo. De ahí que tampoco tengan por qué enterarse de muchas cuestiones personales tuyas. Y yo, bueno, pues ni soy de los que tiene un enorme tabú para no contar nada de mi vida, pero tampoco soy de los exhibicionistas que van contando sus batallitas y sus problemas, en fin. Yo voy a dar mi clase y a escuchar a los alumnos y atenderles. Entonces, pero, a ver, en general, si tuviera que dar una respuesta rápida, sí. Sí, antes o después. Probablemente no los primeros meses. Es verdad que, y me agrada incluso que no es extraño que a mitad de curso o hacia final de curso todavía hay algún alumno que me diga,
y tengas en cuenta que en la clase de filosofía de vez en cuando salen problemas más o menos relativos a cuestiones muy existenciales y que entran incluso en cuestiones religiosas, ¿no? Alguno me pregunta si yo soy, lo dicen así, si eres creyente, Pablo. Me lo preguntan. Digo, mira, señal de que no, digamos, les he dado mucho la vara con lo Pero que yo... algo han percibido en ti que les lleva a preguntarse eso, ¿no? Este hombre igual cree, ¿no? Sí, no, a ver, en general, de verdad, yo creo que sí, que en general lo creen. Me acuerdo de que cuando yo era profesor en Jerez, de la Frontera, donde había un profesor de religión que era un sacerdote, no sé por qué a un alumno le dio por hacer una especie de encuesta de quién representaba más la religión en el instituto, en un instituto, y dijeron claramente, dice, pues Pablo, o sea, más que el cura. Y yo era profesor de filosofía, pero repito, no porque yo entrara en clase con mi Biblia o con mi catecismo o ostentando una cruz o intentando reconducir cualquier conversación a un tema confesional, no, porque además eso se notaría que es muy artificioso o como una especie de intentona de imposición. Y además, como yo también tuve en sus edades, ¿no?, como adolescente, mi crisis de fe, yo recuerdo mi situación en esa crisis de fe para empatizar con chicos que o no han tenido nunca fe o que la han perdido. Y por tanto, en ese sentido, soy muy respetuoso, pero cuando llega el caso, sí. Y quería decir eso, que hace sobre todo 3 semanas, en una de estas salidas por las calles, fue providencial, porque no se explica de otra manera que yo me encontrara en esa misma tarde con tantísimos antiguos alumnos. Y eso sí, a todos ellos pues les anuncié a Jesucristo, algunos eran cristianos, otros no. Luego también eso fue ocasión para que estos antiguos alumnos, pues que iban con amigos que no habían sido alumnos míos, pues también escucharan el mensaje mío y de mi compañero de evangelización. Les regalamos evangelios, les regalamos incluso un iconito de Cristo, les damos palabritas con textos bíblicos, quiero decir, y ahí la evangelización no puede ser más explícita. Algún chico también me planteaba problemas, no de mis antiguos alumnos, sino de amigos. Bueno, pues los típicos falsos dilemas de o fe o ciencia, en fin. Sí, en general sí. Vale. Nos llega una pregunta desde México. Dice lo siguiente. Aquí el sistema educativo público es laicista. ¿Cómo mostrar la educación cristiana a jóvenes que muchas veces piden en silencio ayuda, pero rechazan abiertamente ideas religiosas? Supongo que se refiere a eso, jóvenes que piden ayuda a nivel personal, afectivo, no sé, lo que sea, ¿no? En cualquier otro ámbito de su vida, pero sin demandar una atención religiosa. Creo que van por ahí los tiros. ¿Cómo mostrarles la educación cristiana a esos jóvenes? Sí. A ver, yo no conozco, no se me ha referido la problemática concreta que pueda presentar cada joven que demanda esta ayuda. Nos falta un poco de contexto con algunas preguntas. Sí. Bien, pero bueno, es igual. Pero sí me parece muy importante comprender lo siguiente, que el cristianismo, aunque yo prefiero decir el evangelio, cuando yo planteo a veces, ¿cuál es el nombre de nuestra religión? La gente suele decir, cristianismo. Y yo respondo, a ver, Jesucristo no vino a hacer cristianistas que siguieran el cristianismo, ¿eh? Con lo cual no quiero decir que me sobre la palabra cristianismo, pero yo la entiendo más como un magno fenómeno histórico-cultural que incluye hechos como las cruzadas, la construcción de catedrales, donde se mezcla todo lo bueno y lo malo que hemos hecho los cristianos. En cambio, cuando quiero hablar de lo esencial de lo que nos trae Cristo, digo el Evangelio. Bueno, pues el Evangelio, es decir, la religión cristiana, además de ser la religión, valga la redundancia, la religión más religiosa, es también el humanismo más humano. Y desde ahí podemos dar las mejores respuestas a todas las heridas humanas, a todas las cuestiones humanas. Es verdad que llegará un punto en el que no nos podamos quedar simplemente en lo meramente humanista, porque, por supuesto, igual que estoy diciendo que el Evangelio es el mayor de los humanismos, no se puede reducir a mero humanismo, que es lo que pretenden algunos laicistas precisamente. Y luego otra cuestión también muy importante, ya que se menciona la palabra laicismo, algo muy importante que podemos explicar los cristianos es precisamente qué significa la auténtica laicidad y, a diferencia de lo que es el laicismo, cuál es el papel de la fe, cuál es el papel de la razón, pero la fe en un sentido global, humano. En fin, yo creo que sin entrar
a predicar en el sentido de proponer o de exhortar a un cambio de vida, a una adhesión incondicional a Cristo, antes de llegar a eso, hay muchísimo trabajo por hacer de humanización, de racionalización. Hay muchas personas que tienen tal grumo, tal montaña de prejuicios, y claro, el mayor problema muchas veces es que las personas no solamente vienen con prejuicios o ideas erróneas, es que también vienen con mucha soberbia. Y luego también yo creo que los educadores y los evangelizadores nos tenemos que ir habilitando para, aunque cada persona es un mundo y cada circunstancia puede variar, tenemos que ir siendo capaces de hacer un diagnóstico de aquí, quién tenemos delante, quién nos está hablando, si es es que no, la vida no es en blanco y negro, no es creyente, no creyente, ateo, religioso, cristiano, no cristiano. Hay multitud de opciones y eso se pueden exponer en cursos ad hoc que lamentablemente creo que no existen. Aquello a lo que yo me estoy refiriendo no existe, es decir, una preparación para saber abordar a los diferentes interlocutores que nos podemos encontrar en la calle o en la escuela. Y luego, bueno, pues también una santa paciencia que tenemos que desarrollar. Bueno, más preguntas si las hay, y si hay tiempo, claro. Bueno, parece que está ya habilitada la conexión con José Manuel. Antes de nada, vale, me callo yo y Pablo, por favor, bueno, eso, nos silencian a los dos y ya damos paso a José Manuel. José Manuel, buenas tardes. Bienvenido. ¿Se oye bien? Sí, te oímos bien. He hecho antes una breve introducción de cada uno de los ponentes. Bueno, te doy paso y bienvenido. Vamos a tratar, tenemos que terminar a las 7:30, con lo cual dispones pues, de 25 o 30 minutos, más que nada para dejar luego unos minutos para que la gente te pueda hacer preguntas. ¿Vale? Perfecto, muy bien. De acuerdo. Bienvenido y todo tuyo. Adelante. Muy bien, pues nada, así un poquito de estrés porque bueno, ya vemos que la tecnología no es el fuerte muchas veces y aquí hemos estado probando con la conexión y al final ha sido imposible entrar con vídeo, desconocemos el motivo y demás. Es un poco incómodo esto de hablar, porque ahora ni siquiera hablo una pantalla con caras, ahora no hablo una pantalla y bueno, es un poquito surrealista esto, pero bueno, no importa, ¿no? Al final intentaremos contar alguna cosa y ya está, ¿no? Lo primero, bueno, ya se ha hecho la presentación antes. No soy ningún experto, soy simplemente un docente. He dado clases en infantil, en primaria, en EGB, ahora estoy en secundaria, en bachillerato y simplemente soy alguien que da clases. Cuando hasta el 2008 estuve con los más pequeños, digamos, y en el 2008 me pasé a la secundaria. Cuando me paso a la secundaria, para mí hay una pregunta que para mí fue fundamental hacerme, ¿no? Que es que ¿para qué? ¿No? Yo aprobé las opciones por historia y mi pregunta era ¿qué pintaba yo en un aula de historia? ¿Por qué? Porque yo hasta ese momento llevaba muchos años, por ejemplo, llevaba, no sé si 10 años, una cosa así, dando clases seguidas en infantil y yo tenía muy claro quién era yo, que eran mis alumnos, que era un aula, pero yo necesitaba tener una respuesta, ¿no? a esta cosa. ¿Y en qué consiste todo esto? Yo por ordenarme un poco con todo este estrés que tengo aquí de conexiones y desconexiones, a mí hay una pregunta que cada día me hago con respecto al aula, y es si es posible transmitir la fe en un aula, ¿no? Porque tenemos muchos miedos, muchos recelos, hay muchos temores, ¿no? Sobre si es posible, ¿no? En un aula, en una escuela pública, hablar de religión, de Dios, de Jesucristo y de tantas cosas, ¿no? ¿Es posible hacer esto o no? Yo ante esto, yo creo que la pregunta es la misma, debe ser la misma que si es posible transmitir valores. ¿Por qué? Porque al final los valores del cristianismo no dejan de ser unos valores peculiares, como hay otros, ¿vale? Y si esto es así, no tiene por qué haber ningún problema en transmitir valores cristianos dentro de una aula, ¿sí? Porque la enseñanza no es ascética.
Las personas, desde el punto y hora en que entramos en un aula, vamos cada uno con nuestra mochila de vida, con nuestra mochila de preguntas y respuestas, con nuestras ideas. Por lo tanto, la enseñanza en ningún caso nunca es aséptica. Y por tanto, los cristianos no deberíamos tener este complejo de inferioridad, ¿no? Al entrar en un aula no hay ningún problema. Al revés, todo lo contrario. Creo que lo suyo, en cualquier caso, es presentarse tal cual uno es y presentar quién es, ¿vale? Por eso, mi experiencia, pues sí es posible transmitir valores cristianos en un aula y no hay ningún tipo de problema. Eso sí, yo creo, pretendo contar primero qué es lo que yo entiendo por un aula, qué es lo que entiendo por un profe, cómo entiendo yo que deben ser las relaciones entre los profesores y los alumnos. Y a partir de ahí, bueno, pues voy a intentar contar un par de cosas que hago en clase, que hago cada año, y que no sé si podrán servir a alguien o no. Pero en cualquier caso es la experiencia que yo tengo y de la que dispongo. En primer lugar, un aula, el problema de qué es un aula y para qué sirve, en mi opinión, un aula no es simplemente un lugar de transmisión de saberes, ni mucho menos. Nunca fue así. Y no sé por qué hoy tantas veces quieren reducirse a esto. No voy a entrar en el por qué, pero desde luego en ningún caso es un lugar donde se transmiten saberes exclusivamente. Yo entiendo que un aula, en primer lugar y sobre todo, un espacio para el encuentro. Un espacio de encuentro entre personas, porque antes que profes, antes que maestros, antes que alumnos, lo que hay dentro de esas cuatro paredes son personas. Y de lo que se trata allí es de construir una relación entre personas. ¿Cómo entiendo el profesor? ¿Qué es el profesor dentro del aula? Porque claro, cada uno tenemos nuestros roles y cada uno tenemos nuestro estatus, ¿no? Dentro de un aula, pero todos tenemos la misma dignidad. Hombre, el profesor es alguien peculiar. ¿Por qué? Porque los alumnos no solo aprenden, en mi caso, no solo vienen a aprender historia, no solo aprenden geografía, patrimonio, arte, no. Los alumnos aprenden todas esas cosas, pero resulta que los alumnos también aprenden del profe, del maestro, de mí. Yo, desde el punto y hora en que entro por la puerta de un aula, yo paso a ser un modelo para ellos. Y los alumnos aprenden de las cosas que digo, curriculares, pero aprenden, sobre todo, aprenden de mí. Es más, en primer lugar, todo alumno aprende del maestro. El maestro se aprende. No sé si me explico. El maestro se aprende. El maestro está allí, se mueve, contesta, pregunta, matiza, pone caras, presta atención a unas cosas o a otras. Y con todas estas cosas está construyendo una relación con sus alumnos. Esta relación que será muy importante porque en la medida en que el alumno entiende que el maestro es alguien más, es algo más que un simple transmisor de valores, a partir de ese momento es cuando se puede conectar con él. El maestro debe transformarse en una autoridad dentro del aula. Lo que pasa es que autoridad no es lo mismo tener autoridad que ser autoritario. No es lo mismo, ni mucho menos. Es más, en mi opinión, donde empieza el autoritarismo termina la autoridad, termina el respeto, ¿no? Yo siempre me ha gustado definir, y con mis alumnos, no sé si habrá alguno por ahí, ahora mismo enganchado a la pequeña ponencia esta, a mí siempre me gusta definir que la autoridad, el respeto, es lo que queda de mí cuando salgo del aula. Y cuando salgo del aula mi presencia existe y mi palabra sigue teniendo un valor, significa que tengo autoridad y que los alumnos me respetan. En la medida en que esta autoridad se me reconozca, este respeto, de este respeto con mis alumnos, en esa medida tal vez yo pueda ser un transmisor de valores para ellos, porque se me reconozca esta autoridad. Pero la autoridad es algo que te tiene que conceder el alumno, el respeto es algo que te lo tiene que conceder, te lo tiene que conceder el alumno. Si no hay reconocimiento de autoridad, no es posible, ni mucho menos, la transmisión de valores, en ningún caso. Entendido esto así, la relación con el alumno es una relación que se construye, y se construye desde el respeto. Cuando entramos en un aula,
cuando yo entro en un aula, entonces me planteo todas estas cosas. Me planteo que es un lugar para el encuentro, no solo para dar historia. Me planteo que estoy ofreciendo un modelo, que los alumnos aprenden de mí desde el momento en que entro hasta el momento en el que salgo. Y me planteo que si esto no es posible, desde luego no conseguiré nunca ser alguien respetado por ello. Si no soy respetado por ello, no tendré autoridad. Y si no es así, no será posible ninguna transmisión de valores. Dicho todo esto, así a modo de introducción, un aula está para las cosas importantes. La cuestión está en qué es lo importante en un aula. Al final, muchas veces, por las presiones de los currículums, por las presiones de las cosas, si tienes que dar la talla en no sé qué, que si tienes que preparar a los alumnos para selectividad, o para que promocionen, o para lo que sea. Porque cuando estás con los pequeños, porque si tienen que aprender a leer. Al final, muchas veces, lo que nos apremia y lo que nos corre prisa, lo inmediato, la tendencia es que terminamos confundiéndolo con lo que es importante, ¿no? De alguna forma, el árbol de lo inmediato, pues tantas veces nos impide ver que hay otras cosas que son mucho más importantes. ¿Por qué? Porque el árbol es simplemente un elemento más dentro de un bosque mucho más amplio. Y al final, ¿por qué digo esto? Porque transmitir historia está bien, y geografía, y transmitir arte y patrimonio, que son las asignaturas que yo doy. Todo eso está muy bien, pero no es lo más importante. En mi contrato de trabajo pone profesor de geografía e historia. Mi nombre es profesor, mis apellidos son geografía e historia. Mi ser me lo da el ser profesor. Y el ser profesor no es transmitir historia y geografía. Eso también, pero ni mucho menos es lo más importante. Lo más importante es transmitir, formar, ayudar en la formación de personas concretas. Y para formarlos hacen falta valores. ¿Qué es lo importante en un aula? Está bien preguntarlo, porque para saber lo que es importante para alguien, la pregunta correcta, ni mucho menos es preguntarle, si yo quiero saber lo que es importante para fulano, nunca le preguntaré, oye, ¿qué es importante para ti? Es una pregunta bastante inútil. La pregunta real sería, ¿tú a qué le dedicas el tiempo? Porque si sabemos a lo que le dedicas el tiempo, eso es lo realmente importante, ¿no? Como decía, tú háblame, decía Santiago, ¿no? Decía, tú háblame de tu fe sin obra, que yo por las obras te demostraré cuál es la fe que tengo, ¿no? Decía el apóstol Santiago en su epístola. De alguna forma esto es así, porque muchas veces decimos que algo es muy importante, pero con lo que realmente demostramos la importancia de las cosas es con el tiempo. Por eso, yo me planteo dos cosas en mis cursos escolares. Una es cómo empezamos el curso y otra es lo que hacemos cada día. Intento tener presente que no puedo olvidar que lo importante es aquello a lo que dedico el tiempo. Cuando recibo alumnos por primera vez, ¿no? Por ir a algo práctico, por aterrizar todas estas ideas, cuando empiezo con un grupo de alumnos, lo primero que hago es presentar la asignatura, es presentarme ante ellos directamente. Y esta presentación es una presentación atípica. ¿Por qué? Atípica por las presentaciones que yo he recibido. Yo las he recibido han sido presentaciones pues, en una hora, en las que formalmente se me han contado pues, las 4 cosas fundamentales de una asignatura, lo importante que era la asignatura y demás cosas que hacemos los profes. Yo habitualmente dedico a esta presentación 15 días, las 2 primeras semanas. ¿Por qué 2 semanas? Por 2 cosas muy concretas. La primera es porque les explico a los alumnos todo lo que vamos a hacer. Todo lo que vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer, yo soy consciente, pero eso sería otra historia, de que hago muchas cosas diferentes. Las cosas se pueden hacer diferentes, pero hay que explicarlas. Y las explico, las que hago, por qué las hago, las que no hago, por qué no las hago. ¿Qué tipo de actividades, qué tareas, qué calificaciones, cómo vamos a evaluar todas las cosas? Incluso les pido opinión. ¿Por qué hago esto? Porque una muestra de respeto. Que cuando alguien te explica las cosas, cuando te las explica, de alguna forma desciende a ti y te está mostrando su respeto. Cuando pasamos a imponer, mostramos nuestra falta de respeto al otro. Durante estos 15 días en los que yo desciendo hasta ellos
Y les explico, pues por un lado pretendo esto, mostrarles mi sincero respeto a ellos y que merecen una explicación de todo el tiempo que van a dedicar. Pero hay un segundo objetivo en estos 15 días, y es que me conozcan. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que yo soy objeto de estudio para ellos. Si yo quiero ser algo más que un profesor de historia, o de arte en segundo bachillerato, o de patrimonio en primero bachillerato, pues resulta que ese rol me lo tengo que ganar. Ese rol hay que ganarlo. Y para eso tienen que conocerme. Y me doy a conocer, y me presento, y cuento, bueno, son 15 días, tampoco tengo tantas horas, ¿no? Cuento todas las cosas que puedo, las que me preguntan, las que surgen, las que son necesarias y las que no lo son. Y me presento. Y de alguna forma, en estos 15 días en los que a lo mejor alguien puede decir, ostras, y este señor se pega 15 días, y el tema 1, ¿cuándo va a empezar el tema 1? El tema 1 no corre prisa. Tan importante da 10 temas, 12, 13. Medimos a un profesor por el número de temas que da. Perdemos de vista, y a mí me ocurre muchas veces, ¿no? La dificultad de no perder de vista que lo importante es formar personas. Y para formar personas hay que dedicar tiempo. Estas cosas las decimos todos. Yo respeto mucho a mis compañeros y cada uno hace lo que puede. Cada uno hace lo que puede. Pero estas cosas que quedan en tierra de nadie y que corresponden a todos y a nadie corresponden, porque de nadie es responsabilidad, al final la experiencia dice que nadie las hace, ¿no? Al final las prisas por llegar al tema 3 y por terminar el primer trimestre dando lo que te has planteado, lo que hace en el día a día, pues, olvidar para qué estamos allí. Esto es lo que digo los primeros días. Luego está la batalla de cada día, ¿no? ¿Qué hago en clase cada día? ¿Qué hago en clase? En clase cada día dedico un tiempo importantísimo. Cuando digo importantísimo, no me refiero a 5 minutos, ni a 10, ni a 15. No, me refiero a un tiempo importante, ¿no? Importante significa que sé lo que quiero hacer, qué es más importante, qué es menos importante y a qué debo dedicar más tiempo. ¿A qué dedico el tiempo? A hablar con ellos, claro. Por supuesto. ¿De qué? De todo. De todo. ¿Cómo es posible esto? Es posible si hemos construido una buena relación, basada en la verdad, en la franqueza, en el respeto, basada en que el otro, y el otro es Mario, el otro es Javi, el otro es Laura, el otro tiene un nombre, el otro necesita ser escuchado y necesita ayuda para ser formado. ¿De qué hablamos? De todo. Cosas que ellos pregunten, cosas que yo proponga. Generales, sí, temas recurrentes. De la sexualidad, por supuesto, pero también de la quema de contenedores, de la actualidad. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener una formación y necesitan que se despierte en ellos el espíritu crítico y que vean detrás de las cosas que suceden, sepan tener su propia narrativa, su propia interpretación de las cosas, que no es siempre la interpretación que les viene dada, y contrastar. Y como además en este caso, normalmente hacemos dos cosas. Por una parte, pues narramos lo que ha ocurrido, lo que vayamos a hablar, por ejemplo, ¿no? De los contenedores, que ha sido el tema de esta semana. Muy bien. Y de la libertad de expresión y todo esto. Narramos los hechos. Pero a partir de los hechos, a partir de ahí, hay un momento de inflexión en el que yo les digo, y les digo textualmente, muy bien, ahora escuchad una cosa, en mi opinión, quiere decir, en mi opinión, José Manuel Roas, que sabéis que soy cristiano, que sabéis que tengo una forma de interpretar la vida y de interpretar la historia, ¿vale? En mi opinión, ¿qué ha ocurrido? Y ahora yo, en mi opinión, les doy abiertamente lo que yo pienso. ¿Hay algún problema en esto? Ningún problema. Yo creo que más bien, porque creo que en esto lo aprendí yo con el tiempo, porque al principio te da mucho apuro. Ostras, son niños que no dan religión, son niños que han elegido otra optativa, son niños que han elegido... Bueno, bien, son niños a los que les doy clase yo. Y les da clase pues, otros profesores que tienen su nombre y sus apellidos y que también entran con su mochila al centro y que entran con su mochila al aula y que entran con su mochila a dar filosofía, a dar matemáticas o a dar biología.
y que ellos también van a dar sus opiniones. ¿Por qué no puedo dar yo la mía? Más bien yo creo, lo digo porque muchas veces está la discusión esta sobre si es posible que un maestro o un profesor opine en el aula. Pues mirad, por supuesto que sí, que podemos opinar en el aula. Yo creo que la gravedad no está en si podemos opinar en el aula o no, ni mucho menos. La gravedad está cuando vertemos opiniones en un aula, pero las camuflamos y no decimos abiertamente que es una opinión, que es una forma de pensar personal. En el momento en que yo digo cuál es mi forma personal de pensar, incluyendo además, como les digo, y ellos me conocen, ya que algún alumno mío puede intervenir, me imagino ahora después, ¿vale? Y les digo, escucha, que no es para convenceros de cómo digo las cosas, ni mucho menos. Yo estaré encantadísimo de que, por supuesto, lo primero que hagáis es pensar y os opongáis a mí. Por supuesto, porque ante todo, yo lo que tengo conciencia es una cosa, que antes de formar cristianos hay que formar personas. Personas. Una vez que tenemos personas delante, personas en las que se genera una opinión, personas en las que despertamos el espíritu crítico, personas con interés, personas que sean capaces de escuchar, a estas personas en las que despertamos este espíritu crítico, podamos proponerle otra forma de interpretar las cosas. Voy a poner un ejemplo, no quiero extenderme mucho para que dé tiempo. Por ejemplo, hay una cuestión muy espinosa que habitualmente, ¿no?, que es la cuestión de la sexualidad, por ejemplo. Aunque es una cosa, dice, bueno, un cristiano puede dar su opinión sobre la sexualidad en un aula. ¿Cómo que sí puede darla? Más bien debe darla. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema en que la dé. Muchas veces pensamos, yo he pensado, incluso, he pensado que, bueno, que si tú das tu opinión sobre cómo yo vivo la sexualidad, cómo la veo, cómo la interpreto, qué narrativa tengo de ella, ¿no? ¿Qué van a pensar los alumnos? ¿Que eres un mojigato? ¿Que eres alguien del siglo XV o del XIII? No lo sé, alguien desfasado, alguien que no... Pues cuando tienes una buena relación con tus alumnos, lo primero que ocurre es que te escuchan. Eso es lo primero, porque has construido una buena relación con ellos. De hecho, haciendo un inciso, no hay ningún problema en dar 3/4 de hora de charla, o 50 minutos o la hora completa. En esta semana he tenido de todo, ¿vale? En estos últimos días enteros, ¿no? Sin problema. En segundo bachillerato, con su selectividad y todo, ha habido un día que hemos dedicado exclusivamente, no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Pero a hablar, no hay ningún problema. Donatello puede esperar, no hay ningún problema. ¿Por qué puede esperar? Porque cuando construyes una buena relación con los alumnos te escuchan. También te escuchan cuando das clases. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema. Nunca mando a callar a mis alumnos. Sería bueno que mi alumno interviniera. Jamás. Jamás. ¿No? Ellos te escuchan. Y como te escuchan y te escuchan todos a la vez, pues se puede explicar la Revolución del 48 en 5 minutos y se puede explicar la regencia de Espartero pues en 5 minutos, porque no hay ningún problema. Porque el problema muchas veces de que tengamos que dar 50, 60 minutos en un aula, de extendernos tanto en estos contenidos, es porque mientras te está escuchando uno, otro no te escucha. Porque te das cuenta que alguien no... Claro, y así te repites y te repites, pero cuando tú consigues que te escuchen, no hay ningún problema. Escuchan. Y como te escuchan, el contenido curricular puede darse sin ningún problema en 10 minutos. Sin ningún problema, de sobra. Bueno, pues volviendo a lo anterior, esto de la sexualidad a modo de ejemplo, ¿no? Ellos te escuchan y te respetan. Y les plantean, ¿no? Yo recuerdo, hace unos años, estaba yo asistiendo por casualidad en una de estas charlas de sexualidad, de las que los chicos, por cierto, están ya bastante altos. Lo refería esta semana también a un grupo de cuarto de la ESO. Les decía, vosotros estáis hartos de esto, y se ríen, ¿no? Y dicen, sí, hombre, estamos ya de hinchar el preservativo y de hacer figuritas como hartos, ¿no? De hecho, alguno decía, es que algún alumno, que es curioso, que prefería dar clase antes que lo sacaran por una charla de esta, que te dice, Dios, qué aburrimiento. Así están. Yo me acuerdo que una de las veces estaba yo en el aula mientras, bueno, pues, tenía alguien a dar esa charla externa, ¿no? Y ya después de mucho rato aguantar allí y tal, yo en el fondo era el tutor de ese grupo, me acuerdo que cuando dijeron, bueno, pues el método mejor para vosotros y tal, para evitar un embarazo, es usar un preservativo. Entonces yo me acuerdo que levanté la mano. Digo, mira, perdón un momentito, ¿me puedes contar cuál es la estadística de esto, por favor? ¿Vale? ¿Cuál es la eficacia de un preservativo?
Ay, me tuvieron con Eva Silva, digo, mira, exactamente un 94%, te la digo yo. Digo, pero un 94% en adultos, no edad adolescente. Estáis mintiendo, ¿vale? Estáis mintiendo. Se reían. Y yo me acuerdo y le decía, no, hay otro método mucho más eficaz. Como ya me vieron que palo iba, se reían. Y dice, hombre, claro, hombre, por supuesto, que no se acuesten unos con otros. Y digo, hombre, por descontado. Por descontado. Si hablamos de infalibilidad, ese método es infalible. Eso es incuestionable científicamente. Si es que científicamente queremos hablar. Estas cosas que las hablo yo con los alumnos habitualmente, no solo hablamos de esto, sino que luego les propongo. Por ejemplo, en cuanto a la sexualidad. Vamos, esto me ha ocurrido, no sé si esta semana o la semana pasada. Digo, mira, es que la sexualidad, digo, vosotros sabéis cómo pienso yo. Yo soy cristiano, evidentemente. Digo, pero digo, esta cosa que se aprende socialmente como que, bueno, hombre, esto es una cosa que tampoco tiene más, ¿no? De que acuestes con alguien, que tengas relaciones, que tal y cual. Hombre, una cosa como... Y los miro a los ojos a mis alumnos y les digo, claro, María, para ti es algo muy normal, ¿verdad? ¿Verdad? Esto para ti es como una cosa, vamos, como comer pipa, vamos. Es la cosa más normal del mundo. Hombre, ¿no te fastidia? Oye, pues mira, pues para mí no lo es, ¿sabéis? Digo, el mundo vende esto, pero yo estimo que la sexualidad es algo mucho más importante, mucho más íntimo. Vosotros también lo entendéis así, ¿verdad? Oye, lo que le dije, no sé, esta semana fue, ¿no? Le decía yo a un grupo, digo, mira tú que hasta la imagen de la realización del acto sexual es hermosa, digo, porque dos se vuelven incluso físicamente uno. De mirada, me parece una cosa. Digo, si yo volviera a tener 23 años, no os quepa ninguna duda, pero ninguna duda. Es una lástima que no se me vea la cara en mi imagen. Yo de hablar así un poco rollo. Pero mira, no os quepa ninguna duda que lo primero que haría sería casarme con mi mujer. Mira, una alumna mía lloró. Fue lo que hizo. Qué bonito, profe. Digo, no, es que bonito. Es verdad. Digo, sí que vosotros veréis. Digo, hoy día se vende, ¿no? Porque yo os veo, ¿entiendes? Vamos, no voy a entrar en muchos detalles porque estas cosas son públicas, no voy a entrar en muchos detalles, ¿no? Pero no, esto no, aquí lo que se vende es como una carrera de que, qué guay, has vuelto del verano y con cuántas chicas, chicos, te has acostado. Oh, con 3, con 4, qué barbaridad, y presumen. Y yo les digo, y ellos se ríen. Digo, oh, qué difícil, ¿verdad? Es que hoy día una cosa complicadísima por lo visto. Ellos se ríen. Digo, ¿y qué es mejor? ¿Compartir tu vida con una persona toda la vida? ¿O cambiar de pareja cada semana, cada 2 semanas, cada año? Yo los miro a la cara y digo, pues chico, aspira a lo mejor. Aspira a lo mejor. Tal vez el mundo os está vendiendo un producto que no es correcto. ¿Por qué no aspiráis a lo mejor? ¿Por qué no aspiráis a lo mejor? Y lejos de pensar que los chicos piensan que eres un mojigato, pues lo interesante sería ver que ni mucho menos, para nada. Los chicos no te entienden como un mojigato en absoluto, sino que es en ese momento cuando esa transmisión de valores, ellos pueden comparar los valores que ofrece el mundo y los que le ofrece José Manuel, que saben que soy cristiano y que tengo otra forma de interpretar, tengo otra narrativa. Y es cuando pueden optar en la libertad. Así sintéticamente, creo que he cumplido más o menos en el tiempo. Sintéticamente, aunque yo súper contento si hay preguntas y tal, de atender todas las preguntas posibles, creo que sería lo más, para no extenderme en muchas cosas, en lo que creo que sería mucho mejor atender alguna pregunta. No sé cómo veáis. Buenas. Tenemos alguna preguntita por ahí. Para los que estáis, bueno, para los espectadores, el vídeo que estamos viendo es de maratones en las que participa José Manuel con su hijo Pablo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Efectivamente, además se la he escuchado de fondo en algún momentito porque lo tengo aquí a unos metros y el Pablo es el que manda, sí. Llevas participando en maratones desde hace tiempo con él, ¿verdad?
Sí, y además el tener un hijo como Pablo, Pablo tiene una discapacidad súper importante, no sé cómo se lo estará viendo en el vídeo, como no lo tengo yo ahora, no tengo en imagen, pero Pablo es un niño con unas limitaciones, bueno, estratosféricas, ¿vale? No entraba dentro del plan de mi vida y de mi mujer, de Maite, no entraba el tener un Pablo. Pero te das cuenta como, por ejemplo, que es otro tema recurrente, ¿no? Recurrente en mis clases, el tener un Pablo es un plus. ¿Por qué? Porque Pablo es como el símbolo del sufrimiento. Es una silla de ruedas, es un niño que necesita absolutamente todo, ni habla ni va a hablar, ni camina ni va a caminar, y duerme entre Maite y yo porque necesita que por la noche le demos la vuelta para seguir durmiendo. Eso sintéticamente. Y gracias. Curiosamente, el sufrimiento, que es otro tema recurrentísimo en mis clases, porque había un rabino que le decía a su discípulo: ¿cómo dices que me quieres y no sabes lo que me hace sufrir? ¿No? Porque en el fondo unos a otros nos conocemos y nos reconocemos en el sufrimiento. El sufrimiento, lejos de hacernos lejanos, nos hace cercanos. Quizás Pablo es una herramienta, como yo digo, así metafóricamente, un instrumento pedagógico de primer orden. ¿Por qué? Porque los chicos me ven como alguien vulnerable, como alguien con un sufrimiento muy concreto y que puede comprender muy bien el sufrimiento que tienen ellos en cualquier. Y el sufrimiento es lo que nos acerca al otro, ¿no? Es lo que nos hace común al otro, es lo que tenemos común con el otro. Y a partir de ahí, ellos, claro, que cuentan y te escuchan, ¿no? Porque y el sufrimiento tiene lugar dentro y tiene cabida dentro de las clases, también tiene cabida dentro de las clases del aula. Uh-huh. José Manuel, si te parece, te hago una pregunta que tengo por aquí. ¿Alguna vez esa exposición de creencias personales te ha supuesto un problema con algún alumno? Por ejemplo, todos esos temas de los que has hablado, ¿no? De exponerlos con franqueza. No, nunca me ha supuesto ningún problema en ningún caso, con ningún alumno, con ninguna familia. ¿Hemos discutido? Sí. Y ha habido alumnos que dicen, pues no estoy de acuerdo, por supuesto. Y además digo, añado, y gracias a Dios. O sea, porque yo no entro en un aula a hacer proselitismo, porque tampoco quisiera que cuando mis hijos ya son mayores, solo me quedo en el segundo bachillerato, que cuando mis hijos han entrado en un aula, tampoco he querido y tampoco me ha gustado que algún profesor le haga proselitismo, ni mucho menos. Pero la clave, muchas veces en esto, a mi experiencia, yo cada vez que planteo un tema, siempre tengo estas dos partes, ¿no? Siempre tenemos una parte de análisis, digamos, ¿no? En la que ponemos los hechos, bueno, pues los hechos que ocurren, de lo que se trata, lo de los contenedores de esta zona, ¿no? Muy bien, pero a partir de ahí, sí es posible, no solo es posible, claro que es posible tener una opinión, sino que es que además debemos tenerla, porque no debemos restringirnos, cada uno, ni siquiera a formar parte de lo que es la opinión pública o corrientes de opinión, sino que cada uno somos personas con nombre y apellido, somos personas individuales. Y esta persona individual debe ser despertada en cada cual. Yo y mis alumnos lo tienen claro, no tengo ninguna intención de convencerlos de nada. Si para algo doy mi opinión... A ver, José Manuel... Creo que le hemos perdido. Como pocas veces en la historia, el que se despierte la opinión propia. Y dos, para que identificándome a mí como persona que tiene otros valores y otra narrativa cristiana, oye, pues me escuchen también. Claro, si yo impongo, esta escucha se rompe, ¿no? Yo expongo, además expongo con mucho respeto. En mi opinión, siempre les digo, en mi opinión, ¿vale? Y solamente para que podáis contrastar, para que podáis ver las cosas de otra perspectiva. Y en ningún... Al revés, todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Lo que me encuentro habitualmente son alumnos que me dicen, profe, desde luego, me lo dicen así, ¿eh? O sea, si son unas hipócritas, es cosa de ellos. Profe, en ninguna clase hablamos de esto, en ninguna clase. Y hace falta que hablemos de estas cosas. Y cuando yo les pregunto, ¿y te sientes? No, de verdad. Ninguno se ha sentido, digo, en absoluto, se ha sentido prohibido en esta cosa. No soy ese blanco, pero alguien que yo no me haya enterado.
Pero vamos, a efectos prácticos diarios, no me encuentro nunca con ese problema, porque lo hago además de una forma abierta. Yo creo que muchas veces el problema está, porque claro, ¿no? Con mis hijos, cuando viene el profe, como es no sé qué, como piensa no sé cuánta, pues te termina, claro, a mí no me importa que el profe no sé qué cuente sus cosas, pero es importante que diga que son sus formas de entender las cosas. Sería importante empezar con eso. Quizás por ese respeto, pues no he tenido nunca problemas de este tipo. De acuerdo. Gracias por la respuesta. Gracias también, José Manuel, por la participación, a pesar de los fallos técnicos. Gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Y nada, pues eso. Pues también dale un abrazo a Pablo y bueno, ya nos contarás en otra ocasión cómo entrenas para participar en maratones. Nada, muchas gracias a vosotros. Es difícil hablar así porque ya sí. No tener siquiera una cara a la que poder mirar, ¿no? Y ver si realmente transmite lo que quieres transmitir y demás es complicado. Pero bueno, el Señor sabrá, si lleva la historia y él sabrá por qué han tenido que ser las cosas así con esta precariedad y ya está. Y el abrazo a Pablo, pues nada, eso ahora mismo en el carro ya está esperando para salir. Y nada, encantadísimo haber estado con vosotros y bueno, ojalá hubiera podido ser de otra manera, pero bueno, al final hay que atenerse a las posibilidades que tenemos y ya está, ojalá haya servido para algo. Hay una, casi a modo de síntesis, escuchándoos a los dos me acordaba de una cosa que leía recientemente que venía a decir algo así como que no se trata tanto de transmitir la buena noticia, que también, sino sobre todo de ayudar a la gente a descubrir las buenas noticias que hay en su vida. O sea, una combinación de ambas, ¿no? Tanto el uno como el otro habéis hablado constantemente de la importancia del contexto. También, esto sucede también cuando estudiábamos todas las asignaturas de Biblia en la carrera de teología, nos insistían muchísimo en esto, ¿no? No hay texto sin contexto. Bueno, pues no hay anuncio tampoco si no hay un contexto, si no hay una biografía, la biografía del receptor de esa buena noticia, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado muchísimas veces que cuando me preguntan, ¿tú por qué crees? Pues digo, bueno, también es una pregunta que me hago a mí mismo, porque en cualquier caso en cualquier momento alguien te la puede hacer. Y yo me sitúo muchas veces ante esta realidad. Digo, bueno, yo creo porque ha habido personas creyentes que me han ayudado a descubrir las buenas noticias que hay en mi día a día, en mi vida, y sin las cuales esa buena noticia que es Cristo, pues probablemente no habría echado raíces. Sí, cierto. Ahí... Y no sé si se me oye. ¿Se me oye? Se te oye, sí, José Manuel, pero sí. Sí, ahora. Quería poner a colación de lo que me viene a la cabeza una frase del Papa Francisco que tengo muchas veces muy presente, ¿no? Que dice que la fe se propone pero no se impone. No, yo creo que al final la labor del docente es que en este aspecto de la fe que hablamos concretamente, es que por lo menos esta propuesta de la fe que tenga cabida en el aula, ¿no? Que el alumno, entre las 1000 cosas que ve, pues vea que hay hay otra opción posible y que esta otra opción posible es deseable, es atractiva, nos ofrece algo que no tenemos, ¿no? De tal manera que, bueno, la fe no se... Pero ponerla y de alguna manera, si no tiene cabida, ¿cómo llegará? ¿No? ¿Cómo llegará? Ojalá, ¿no? El Señor nos dé luces siempre, ¿no? Para que esta propuesta al final de la vida de la fe, de que otra vida es posible, pues tenga cabida en las aulas y tenga una cabida atractiva, ¿no? Que los alumnos nos vean como alguien, no como un loco, ni tampoco como alguien del siglo III, sino que nos vea al revés, como alguien que propone cosas que son más que deseables y que quisiéramos tener, ¿no? Esta propuesta, como dice el Papa, ¿no? Esta propuesta exista, ¿no? La fe no se impone, pero sí se debe proponer, Gracias, Yo José Manuel. Perdona, Pablo, adelante, sí. Sí, al hilo también de lo que decís vosotros dos, José y José Manuel. Por cierto, me ha encantado tu exposición, José Manuel, y tu testimonio
Además, me he identificado especialmente porque ese hijo tan especial tuyo, pues es tocayo mío y yo de él. Pues yo también le mando un beso, un par de besos, ¿eh? Además, que quiero mucho a Sevilla. Bien, nada, por matizar un poco lo que decíais, los cristianos manifestamos de palabra y con los hechos la buena nueva, transmitimos la buena nueva. Y de algún modo eso es más eficiente si somos buena nueva, si somos buena noticia. Y como esto es muy amplio, puede sonar muy bien y bien, aceptarse así globalmente, pero por precisar un poco más, y sobre todo ante la actualidad que nos, en cierto modo, nos abruma, yo creo que hay que poner un especial hincapié en algo que ya decía, y es en la búsqueda de la verdad. Y yo creo que los alumnos y cualquier persona puede discrepar muchísimo de ti, prácticamente al 100%, pero si por lo menos ve que eres una persona auténtica en el sentido de que eres sincero y en el sentido de que eres mínimamente coherente o todo lo coherente posible y sobre todo, que buscas la verdad. Es decir, no que tienes una verdad enlatada, prefabricada, que ni tú mismo en el fondo te la crees, que ni tú mismo la comprendes, sino que ante todo sí has hallado una verdad encarnada en Jesucristo, pero que esa verdad no es algo ya, digamos, empaquetado. El cristiano aprende cada día a ser cristiano, hombre, no partiendo de cero. Cada día conocemos más y mejor a Cristo y la voluntad de Dios Padre en nuestras vidas. Entonces, yo creo que es importante que no nos vean como alguien que ya viene con una especie de decálogo que vamos a transmitir tal cual, aunque hay una base, claro, sino como personas que vamos peregrinando, que somos buscadores en la vida. Y yo creo que ese sentido de búsqueda de la verdad sincera y comprometida es lo que, ante todo, tenemos que ejemplificar y transmitir. Y por último, quiero decir que los cristianos tenemos algo, a pesar de nuestras miserias personales y de nuestras torpezas y nuestros pecados, tenemos algo que nadie puede aportar, y es el amor de Dios en Jesucristo. Y no hay nada comparable a eso. Bueno, gracias, Pablo. Queda una pregunta pendiente para ti, Pablo, pero antes despedimos a José Manuel. Gracias otra vez por tu testimonio y hasta la próxima. Muy bien, estupendo. Seguro que habrá una próxima. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pablo, voy con la pregunta. Dicen, sabiendo que la fe debe alimentarse con la oración, ¿no sería muy importante para esa transmisión de la fe transmitir también en el aula la necesidad de orar? Eso sí que es bastante complicado. Yo cuando fui profesor de un colegio cristiano, La Salle, donde además había sido alumno, yo sí empezaba las clases con una oración. A veces en una oración, y recuerdo que una vez iba yo camino del colegio La Salle de Valladolid, iba pensando en que no solamente íbamos a orar, sino que ese día les iba a explicar paso a paso qué significaba el Padre Nuestro, cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Brevemente, en 5 minutos, porque si no, no dabas clase, ¿no? A ver, en general no, o sea, yo creo que en los centros estatales, habitualmente se llaman públicos, yo prefiero que es más preciso llamarlos estatales, de titularidad estatal, no es posible. En general, no sé, oye, a veces te viene un alumno que lo mismo ha perdido a su padre o a su madre y te sale espontáneo y sabes que ese alumno comparte contigo. Yo, por ejemplo, me llevo muy bien con unos alumnos gitanillos que son protestantes y a pesar de que sé que a veces a ellos en sus cultos les inculcan una cierta anticatolicidad, ¿no? Pero sabemos que compartimos el mismo amor por Jesucristo y entre nosotros sí que nos decimos a veces, pues no todos los días, pero cuando vemos que sale espontáneo, en un contexto de esos, pues podría surgir una oración, pero en general no. De todas maneras, quiero añadir algo más, y es que tan importante como la oración, sobre todo en un tiempo de Cuaresma, es que los cristianos católicos recuperamos el sentido de la penitencia. Y también con esto doy respuesta a esa otra pregunta que decía, bueno, ¿cómo evitar la tibieza? Pues una manera de evitar la tibieza es asumir algún tipo de penitencia, no es necesariamente el ayuno, cada cual sabe qué tipo de penitencia, o si tiene un padre espiritual, pues que le diga qué tipo de penitencia. La penitencia no es mala, la penitencia cristiana es liberadora, es purificadora, y eso nos evita la tibieza. Y yo creo que eso también se le puede... Yo en las clases no les digo a los unos que hay que orar, ¿no? Pero alguna vez
y tampoco utilizo la palabra penitencia, pero sí que de vez en cuando en clase de valores, cuando ha venido a cuento, les he dicho que sería bueno que nos quitáramos caprichos, que supiéramos combatir nuestras propias rebeldías internas. Y eso, en un sentido amplio, pues equivale a lo sano que es la penitencia. Sí, que en el fondo no es más que dejar de mirarse el ombligo también. Es no colocar los propios intereses en primer plano, ¿no? Bueno. Liberarse de los fardos que nos vamos echando encima o que dejamos que otros nos echen encima. Nos echen también. Pues son ya y 33. Creo que hemos agotado el tiempo del que disponíamos, así que no me queda más que despedirte en esta ocasión a ti, Pablo. Muchas gracias por tu aportación, por tu tiempo aparece aquí Javier de Miguel. Así que nada, pues Javier, no sé si quieres comentarnos ahora algunas palabras antes de despedirnos. No, bueno, aprovechar lógicamente para daros las gracias. Os escucho con muchísima atención porque yo creo que los profesores sois los grandes olvidados siempre cada vez que se habla de la educación. Y el educador cristiano precisamente educa para dar vida. Esto es importante, ¿no? Hay que resaltarlo claramente. Es una labor callada en muchos casos, pero que cada vez que se plantea alguna reforma o que se habla de la educación, parece siempre que los profesores estáis en un segundo plano. Así que yo creo que esta mesa redonda ha tenido un sentido y una finalidad importante. Así que muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias, José Manuel, también, que a pesar de los impedimentos técnicos, al menos yo espero que haya llegado su mensaje, ¿no? Y muchísimas gracias también, José, pues por tu labor desinteresada y por tu participación y ayuda para sacar adelante las jornadas, ¿no? Así que muchísimas gracias a los tres. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso porque seguimos todavía, estamos ya en la recta final de las jornadas, pero en un cuarto de hora, a las 8 menos cuarto, a las 19:45 horas, vamos a tener un testimonio de primera mano. Y siempre decimos que las palabras convencen, y esto Pablo lo sabe muy bien, José igual, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, el testimonio del que ha vivido esa experiencia de misericordia o ese encuentro con Cristo es irrebatible. Las opiniones se pueden refutar, pero el testimonio de esa experiencia yo creo que llega al corazón. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de un cuarto de hora, de manera que les emplazo para que en 15 minutos estemos preparados para escuchar ese testimonio de esa experiencia de misericordia con Cristo que nos va a presentar de primera mano María del Himalaya. Así que gracias y hasta la vuelta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.